sigamos disfrutando la vida cristiana normal de la iglesia. Capítulo 7. Entre los obreros. Las iglesias en las Escrituras son intensamente locales. Nunca encontramos allí ninguna federación de iglesias. Todas son unidades independientes. Es otro el caso en relación con los obreros. Entre ellos encontramos una cierta medida de asociación. Vemos un grupo pequeño aquí y allá otro, enlazados para la obra. Pablo y los que estaban con él, por ejemplo, Lucas, Silas, Timoteo, Tito y Apolos, formaban un grupo. Pedro, Jacobo, Juan y aquellos que estaban con ellos formaban otro. Un grupo salió de Antioquía, otro de Jerusalén. Pablo hace referencia a los que estaban con él en Hechos capítulo 20, versículo 34, lo cual indica que cuando los obreros no habían sido organizados en diferentes misiones, aún así tenían a sus propios asociados especiales en la obra. Aún al principio, cuando nuestro Señor escogió a los 12, Él los envió de 2 en 2. Todos eran colaboradores, pero cada uno tenía su colaborador especial. Tal agrupamiento de obreros fue ordenado y mandado por el Señor. Estos grupos apostólicos no fueron formados sobre corrientes partidarias o doctrinales. Fueron formados bajo la soberanía del Espíritu, quien ordenó las circunstancias de los diferentes obreros en cierta manera para que ellos se enlazaran en la obra. El caso no era que ellos estaban divididos, de hecho, de los otros obreros, sino que simplemente en el ordenamiento de su camino por el Espíritu, ellos no habían sido guiados a tener una asociación especial con los demás. Fue el Espíritu Santo, no los hombres, quien dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Todo dependía de la soberanía del Espíritu. Los grupos apostólicos estaban sujetos a la voluntad y al ordenamiento del Señor. Como hemos visto, los 12 fueron divididos de 2 en 2, pero no se dejó a su discreción personal el escoger a su compañero. Fue el Señor quien los juntó y los envió. Cada uno tenía un colaborador especial, pero ese colaborador era señalado por el Señor, no escogido por ellos. No era debido a afinidad natural que ellos se asociaban específicamente con algunos, ni era debido a diferencias en doctrina o en prácticas que ellos no se asociaban específicamente con otros. El factor decisivo era siempre lo que el Señor dispusiera. Reconocemos que el Señor es la cabeza de la iglesia y que los apóstoles fueron la primera orden puesta por el Señor en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Aunque ellos fueron asociados en grupos, teniendo a sus colaboradores específicos nombrados por el Señor, con todo no tenían ningún nombre, sistema ni organización especial. Ellos no hicieron que un grupo más pequeño que el cuerpo fuera la base de su obra. Todo se basaba en el principio del cuerpo. Por tanto, aun cuando por causa de la diferencia de localidad y de la disposición providencial de sus caminos, ellos formaban diferentes grupos, aún así no tenían organización alguna fuera del cuerpo. Su obra siempre era una expresión del ministerio del cuerpo. Estaban constituidos en grupos separados, pero cada grupo tomaba como base el cuerpo, expresado el ministerio del cuerpo. El Señor es la cabeza del cuerpo y no la cabeza de una organización. Por tanto, siempre que trabajemos para una sociedad, una misión o una institución, y no solo para el cuerpo, perderemos la dirección del Señor como nuestra cabeza. Tenemos que ver claramente
que la obra es la obra del cuerpo de Cristo y que aunque el Señor dividió sus obreros en diferentes grupos, no diferentes organizaciones, la obra de ellos se basaba siempre en el cuerpo. Además, debemos reconocer que cada obrero individual y cada grupo representa al ministerio del cuerpo de Cristo, ya que cada oficio que se tenga se tiene en el cuerpo y es para el avance de la obra de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos tener un solo ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Si reconociéramos claramente la unidad del cuerpo, ¿qué resultados benditos veríamos? Donde quiera que el principio de la unidad del cuerpo opere, toda posibilidad de rivalidad queda eliminada. No importa si yo menguo y usted crece. No habrá celos de parte mía, ni orgullo de parte suya. Una vez que veamos que toda la obra y todos sus frutos son para el crecimiento del cuerpo de Cristo, entonces ningún hombre será contado como suyo y ningún hombre como mío. No importará entonces si es usado usted o yo. Toda contienda carnal entre los obreros de Dios terminará una vez que se vea claramente el cuerpo como principio de la obra. Pero para vivir y obrar en el cuerpo se requieren tratos drásticos con la carne, y esto a su vez exige un conocimiento profundo de la cruz de Cristo. Los apóstoles primitivos nunca trabajaban independientemente. Ellos laboraban juntos. En la narración del día de Pentecostés leemos: Pedro poniéndose en pie con los 11, Hechos capítulo 2, versículo 14. Junto a la puerta que se llamaba La Hermosa, vemos a Pedro y a Juan llevando a cabo la obra juntos. De nuevo ellos fueron los dos que visitaron Samaria. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, otros 6 hermanos lo acompañaron. Cuando los apóstoles salían, siempre lo hacían en grupos, o por lo menos de 2 en 2, nunca solos. Su obra no era individual, sino corporativa. En cuanto a los que estaban con Pablo en Antioquía y en otros lugares, es desafortunado que tanto énfasis se le haya dado a Pablo como individuo, con el resultado de que sus colaboradores pasaran casi desapercibidos. Vemos que en Troas, Lucas se unió a su compañía y era de un mismo sentir con Pablo. Al considerar que se debería responder al llamado de auxilio de Macedonia, luego, cuando regresaron de Macedonia, trajeron con ellos como colaboradores a Sopater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Después encontramos que se les unen Apolo, Priscila y Aquila. Aún más, un poco más tarde, encontramos a Pablo enviando a Timoteo a Corinto y alentando a Apolos y a Tito que fueran allá. Por un poco tiempo después vemos que Epafrodito se les une como colaborador y da gusto leer al principio de las epístolas de Pablo palabras como estas: Pablo y el hermano Sóstenes, Pablo y el hermano Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo. Así que, por una parte, no vemos en las Escrituras rastro alguno de misiones organizadas, ni por otra vemos a obrero alguno saliendo conforme a una corriente individual, cada quien siendo una ley a sí mismo. Están formados en grupos, pero tales grupos tienen una base espiritual. No se basan en organizaciones. Las Escrituras no dan ninguna autorización para una misión organizada. Tampoco autorizan el trabajo independiente. Lo uno está tan lejos
del pensamiento de Dios como lo otro. Por lo tanto, aunque debemos guardarnos de las trampas de las organizaciones hechas por el hombre, también nos debemos guardar contra el peligro de ser demasiado individualista. No debemos organizarnos para hacer una misión y así llegar a ser cismáticos. Al mismo tiempo, debemos tener asociados en la obra, con los cuales podemos cooperar sobre una base espiritual y así mantener el testimonio del cuerpo. Necesitamos enfatizar este hecho, que los apóstoles laboraban en asociación con otros, pero sus compañías no estaban organizadas. Su relación unos con otros era solamente espiritual. Amaban y servían al mismo Señor. Tenían un llamamiento y una comisión y eran de una mente. El Señor los unía. Por tanto, ellos eran colaboradores. Algunos estuvieron juntos desde el principio, otros ingresaron en fechas posteriores. Ellos eran una sola compañía y sin embargo no tenían organización y no había distribución de oficios ni posiciones. Aquellos que se les unían no veían en respuesta a algún anuncio de se necesita personal. Tampoco veían porque hubieran estado equipados por un curso especial de entrenamiento. En sus viajes, el Señor ordenó las circunstancias de tal forma que se encontraran. Él los acercó unos a otros, siendo de una mente y de un espíritu, unidos por el Señor. Ellos espontáneamente se hicieron colaboradores para unirse a tal compañía. No había necesidad de aprobar un examen primero, ni de cumplir algunas condiciones especiales, ni de pasar por ciertos ritos o formas. El Señor fue quien determinó todo. Él ordenó. El hombre solo consintió. En tales grupos ninguno tenía posición ni cargo especial. No había director, ni presidente, ni superintendente. Cualquier ministerio que el Señor les hubiera dado constituía su oficio. Ellos no recibían nombramiento alguno de las asociaciones. La relación que existía entre sus miembros era puramente espiritual, no oficial. Fueron constituidos colaboradores, no por una organización humana, sino por un vínculo espiritual. Jesús es el Señor.